Hay algo mal en Nueva York, pero casi nadie tiene el valor de decirlo en voz alta. La ciudad más famosa del planeta, símbolo de libertad y prosperidad, se ha convertido en una trampa para quien solo quiere tener un hogar y vivir con dignidad. ¿Cómo es posible que alguien que gana $100,000 al año todavía comparta habitación con desconocidos? Esto no es una exageración, es un hecho. La tierra de las oportunidades ahora cobra un precio que ni siquiera los exitosos pueden pagar. ¿Y si te dijera que el problema no es Airbnb, ni el turismo, ni los inmigrantes? El problema es mucho más profundo. Es una crisis silenciosa, mantenida por decisiones políticas fallidas, una especulación inmobiliaria voraz y un sistema que finge funcionar mientras la gente, literalmente, muere dentro de sus casas. ¿Quieres entender qué hay detrás del colapso que nadie quiere asumir? Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir aquí quizás cambie tu forma de ver las grandes ciudades, y tal vez incluso tu próximo cambio de vida. Dicen que Nueva York es el lugar donde nacen los sueños, pero lo que nadie cuenta es que detrás de los rascacielos brillantes y un Times Square bullicioso, existe un agotamiento que no aparece en las fotos de Instagram. Trabajar hasta altas horas de la noche, tomar 2 transportes públicos y aún así volver a un cubículo donde apenas cabe una cama. Esa es la realidad de miles de residentes. Y todo esto por un alquiler que supera los $3,800 al mes. Te matas trabajando y aún así vives apretado, sin tranquilidad ni espacio para respirar bien. En barrios cada vez más elitistas, vivir bien se ha convertido en un lujo para pocos. Las familias son empujadas a sótanos o estudios minúsculos que desafían cualquier noción de comodidad. ¿Y sabes qué es lo más irónico? La gente que gana bien, que trabaja en grandes empresas, también está en el mismo barco. Es como correr en una cinta. Cuanto más aceleras, más cansado te quedas, sin moverte del sitio. Y es ahí donde entra la contradicción que nos lleva al siguiente punto, porque si el salario no alcanza, ¿quién mantiene esta rueda girando? ¿Te has parado a pensar en lo que significa trabajar todo el mes solo para pagar un techo? En Nueva York, quien recibe el salario mínimo necesita dedicar el 100% de sus ingresos solo al alquiler, y eso sin contar comida, metro, la factura de la luz o incluso un cafecito para aguantar el día. Es como vivir en una eterna cuerda floja, donde cualquier imprevisto se convierte en una catástrofe. ¿Imaginas gastar 8 horas al día, 5 días a la semana, y aún así no poder permitirte lo básico? Eso no es libertad, es una prisión disfrazada de oportunidad. La tasa de vacancia, es decir, de inmuebles disponibles, está en un 1,4%, la más baja en medio siglo. Esto significa que encontrar un lugar para vivir se ha convertido en una especie de lotería urbana, y cuando encuentras algo, o es un lugar insalubre o es impagable. El sistema ha creado una ecuación imposible. Cuantas menos opciones, más altos los precios, y mientras tanto, el trabajador común se va quedando acorralado, como si intentara jugar al ajedrez con piezas faltantes. Y este juego injusto solo empeora cuando la única alternativa que queda es arriesgar la propia seguridad. Cuando el alquiler legal se vuelve inalcanzable, la gente hace lo que puede para sobrevivir. Y eso incluye vivir en sótanos clandestinos, sin ventilación, sin ventanas, con humedad en las paredes y cables expuestos. ¿Parece una exageración? Pues fue en ese escenario donde, en 2021, 11 personas murieron ahogadas durante el huracán Ida. No es una película de desastres, es el reflejo trágico de una ciudad que empuja a sus residentes bajo tierra, literalmente. El sueño americano, en este caso, se derrumba con la primera tormenta fuerte. Estos espacios ilegales no son pocos ni están aislados. Son miles, esparcidos principalmente por los barrios periféricos, ocupados por inmigrantes, familias numerosas y trabajadores invisibles que hacen que la ciudad funcione. ¿Y sabes qué es lo que más duele? No es solo el riesgo físico, sino el psicológico. Vivir con miedo, con inseguridad, sin saber si la próxima tormenta se lo llevará todo. Y lo peor, muchas veces ni siquiera hay otra opción, porque incluso la idea de mudarse choca con otro obstáculo aún más cruel:
Nueva York renació, floreció, pero se olvidó de crecer de manera equilibrada. El número de empleos se disparó, la población aumentó, pero las viviendas, esas se quedaron por el camino. La cuenta no cierra. Es como meter a 10 personas en una habitación hecha para 4 y esperar que todos se sientan cómodos. Toma el ejemplo de Rosana. Paga $2,600 por un apartamento sin calefacción y, aún así, no puede mudarse, porque lo que es más barato es aún peor, y lo que es mejor cuesta el doble. Este desajuste afecta a todos, pero aplasta a quien está en medio de la pirámide. Gente que trabaja, que paga impuestos, que sostiene la ciudad, pero que vive paralizada, sin poder dar un paso adelante. Mudarse de barrio se ha convertido en sinónimo de endeudamiento. Crecer en la carrera ya no significa mejorar de vida, sino apenas sobrevivir en un escenario cada vez más competitivo y desigual, y esto crea una paradoja. Cuanto más evoluciona la ciudad, más excluye. Y cuando ni siquiera un salario razonable es suficiente, la matemática de la supervivencia empieza a gritar. Imagina ganar $70,000 al año, y aún así no poder pagar un alquiler justo. Pues sí, esa es la realidad en Nueva York. El valor considerado saludable sería algo en torno a los $1,750 al mes, pero en barrios como Brooklyn, esa cifra simplemente se duplica. Y lo más absurdo, incluso las llamadas viviendas asequibles superan los $4,000 mensuales. Parece un chiste, pero es la más cruel de las ironías urbanas. Luchas para ascender en la vida y cuando llegas, descubres que han quitado el siguiente peldaño. Este desajuste ha creado un vacío entre lo que la gente gana y lo que el mercado exige. La ciudad se ha convertido en un campo de batalla donde pagas por existir. Jóvenes profesionales comparten apartamentos con desconocidos, familias enteras viven apretujadas en estudios e incluso los jubilados están volviendo al mercado por pura necesidad. Es como correr en una cinta donde la velocidad aumenta, pero tú permaneces en el mismo lugar, cansado, sin aliento y sin saber cuándo o cómo va a parar. Y lo más irónico, esta misma ciudad que aprisiona también vende la idea de ser libre. Pero si ni siquiera quien trabaja puede vivir aquí, ¿quién está ganando con todo esto? ¿Recuerdas aquellos barrios llenos de arte callejero, pequeños cafés, residentes de toda la vida que se saludaban por su nombre? Pues sí, lugares como Williamsburg fueron engullidos por edificios de lujo, tiendas gourmet y alquileres estratosféricos. La gentrificación llegó como una promesa de revitalización, pero terminó siendo un caballo de Troya. Trajo belleza en la fachada y desalojos como consecuencia. Los artistas, los trabajadores, las familias latinas y negras que daban identidad al barrio, fueron uno a uno, siendo expulsados. La ciudad se renovó, pero perdió su alma en el proceso. Este fenómeno no trata solo de inmuebles, trata de pertenencia. Cuando una comunidad es reemplazada por otra, que solo ve el lugar como una inversión, el tejido social se rompe. Lo que antes era un hogar se convierte en un escaparate. Y es ahí donde la ciudad empieza a parecer cada vez menos acogedora y cada vez más una vitrina para unos pocos. Quien sobrevive en este ambiente necesita cada día luchar contra la invisibilidad, porque quien tiene historia allí ya no puede contar esa historia en voz alta. Y esto afecta incluso a quienes, en teoría, deberían ser respetados. Imagina a una enfermera que trabaja 12 horas en un hospital salvando vidas. Ahora imagina que esa misma profesional, que gana $100,000 al año, comparte habitación con 2 personas desconocidas. Parece absurdo, pero es exactamente lo que está sucediendo. Profesores, bomberos, artistas, técnicos de enfermería, todos están siendo forzados a dejar la ciudad que ellos mismos sostienen. Nueva York se ha convertido en un lugar donde ni los pilares de la sociedad pueden ya vivir con dignidad. Esto demuestra que el problema no es solo económico, sino estructural y moral. Cuando aquellos que cuidan de la ciudad no pueden ser cuidados por ella, hay algo profundamente erróneo. Muchos de estos profesionales están migrando a ciudades más pequeñas, donde sus ingresos pueden de hecho garantizar una vida cómoda. ¿Y quién se queda?
Se queda sin mano de obra, sin servicios, sin arte. La ciudad corre el riesgo de convertirse en una hermosa cáscara vacía, llena de edificios, pero sin gente real. Y esto se agrava aún más cuando el clima decide no perdonar. En los barrios más pobres de Nueva York, el verano no es solo incómodo, es peligroso. Con el fenómeno de la isla de calor, el hormigón retiene temperaturas que superan los 40 grados dentro de apartamentos sin aire acondicionado. ¿El resultado? Cerca de 350 personas mueren cada año por el calor extremo, la mayoría ancianos y residentes de comunidades marginadas. Mientras tanto, en los barrios ricos, el aire frío de las ventanas selladas contrasta con la lucha de quien necesita abrir la puerta para respirar. El desequilibrio climático, en Nueva York, tiene código postal. Y cuando pasa el verano, el invierno llega como un nuevo enemigo. Los sistemas de calefacción antiguos fallan, principalmente en los edificios donde nadie invierte en mantenimiento. Es común ver a familias durmiendo con abrigos dentro de casa o improvisando calefactores con el horno encendido, lo que, además de peligroso, solo muestra la magnitud de la negligencia. La ciudad, que debería proteger a sus residentes del clima, expone aún más a quien ya es vulnerable. Y por más que existan leyes que intentan ayudar, la sensación es que todo son solo tiritas mal puestas en un cuerpo enfermo. Nueva York parece moderna, pero detrás de la fachada gran parte de su infraestructura es del siglo pasado, literalmente. Edificios viejos, sistemas eléctricos anticuados, tuberías frágiles y, lo peor, leyes bien intencionadas que acaban convirtiéndose en trampas. Por ejemplo, la exigencia de mantener los apartamentos a un máximo de 25,5 OCT parece justa, pero acaba elevando los costos de energía y mantenimiento que se repercuten directamente en el inquilino. La ciudad intenta tapar agujeros con políticas de emergencia, sin nunca enfrentar el verdadero problema, un sistema que se ha podrido por dentro. Mientras tanto, el juego de echarse la culpa continúa. Los políticos aprueban leyes para contentar a la población, pero no tocan la base del problema. Los propietarios se niegan a modernizar los inmuebles y quien paga la cuenta es siempre el residente. Al final, todos actúan como si el caos fuera normal, como si vivir con miedo a una fuga, un incendio o un colapso estructural fuera parte del encanto urbano. Y cuando hasta la ley intenta arreglar las cosas y aún así falla, algo más profundo debe ser repensado, especialmente cuando nuevas regulaciones intentan resolver una crisis, pero solo crean otras. Con la promesa de liberar más viviendas para quienes las necesitan, la Ley Local 18 intentó limitar los alquileres de corta duración, apuntando especialmente a Airbnb. Y de hecho, las cifras se desplomaron. Hubo un 82% menos de anuncios. Pero al contrario de lo que se esperaba, los alquileres siguieron subiendo. ¿Y por qué? Porque la causa principal del problema, la falta real de inmuebles disponibles, sigue intacta. Quitaron las casas de los turistas, pero no pusieron más casas en el mapa. Resolvieron el síntoma, ignoraron la enfermedad. El impacto fue aún más cruel para los pequeños anfitriones. Gente que alquilaba una habitación extra para pagar las cuentas, o ancianos que dependían de esos ingresos para sobrevivir. Esos fueron los primeros en sentir el golpe. En cambio, los grandes inversores, con decenas de inmuebles, encontraron la manera de burlar las reglas. Al final, la ley que debía ayudar a los desfavorecidos acabó perjudicando precisamente a los más frágiles. Y mientras tanto, la ciudad sigue conviviendo con la misma escasez crónica, porque el verdadero villano nunca fue solo Airbnb. Nueva York no se está hundiendo por culpa de Airbnb, ni por una u otra ley mal hecha. El problema es mucho más profundo. El verdadero problema es la escasez estructural de viviendas, sumada a un mercado inmobiliario que se ha transformado en un parque de atracciones para especuladores. Se compran apartamentos y se mantienen vacíos solo para que se revaloricen. No son hogares, son activos. Y mientras tanto, trabajadores reales, con vidas reales, duermen en sofás, sótanos y pasillos, esperando un milagro del mercado que nunca llega. El sector se ha convertido en un casino, y el residente común siempre pierde la apuesta.
El sueño de tener un lugar al que llamar hogar ha sido reemplazado por la batalla constante para no ser desalojado. Y lo más cruel es que la ciudad tiene espacio. Lo que falta es voluntad política y coraje para tocar lo que realmente importa. Porque mientras los inversores juegan al Monopoly con ladrillos reales, las familias siguen siendo empujadas a los márgenes, no solo físicos, sino también sociales. Y cuando la ciudad llega a este nivel de saturación, quizás solo quede una salida, aunque sea indeseada. En un escenario donde no hay espacio, cada nuevo residente es tratado como un problema, aunque sea el cartero, el empleado de la farmacia o el profesor de la escuela local. Con casi 9 millones de personas disputando cada metro cuadrado, Nueva York da señales de colapso. Curiosamente, la ciudad ya vivió algo parecido en los años 70. La crisis urbana fue tan intensa que provocó un éxodo masivo, y solo entonces los precios retrocedieron. Pero, ¿a qué costo? Dejar que la ciudad se vacíe hasta quebrar no parece exactamente una solución inteligente. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Estamos a punto de repetir este ciclo. La saturación es visible, en las calles, en los trenes abarrotados, en la disputa por apartamentos minúsculos. Cuando la ciudad empieza a expulsar en lugar de acoger, la luz roja está encendida. Muchos ya empiezan a considerar otros destinos, ciudades más pequeñas, más baratas, con calidad de vida y menos caos. Pero ¿huir es la única respuesta? ¿O todavía hay algo que se pueda hacer para transformar el escenario antes de que el declive se vuelva inevitable? Ahora dime, ¿tiene sentido trabajar tanto, estudiar, luchar, para acabar viviendo en un sótano sin ventanas o compartiendo habitación con un desconocido? ¿Será que hemos aceptado vivir en automático hasta el punto de encontrar esto normal? Lo que has oído aquí no es solo un desahogo, es una invitación a la reflexión. Porque la crisis de Nueva York no es solo de inmuebles, es de valores, de dignidad, de prioridades. Y la pregunta que queda es, ¿hasta cuándo vamos a aceptar pagar tan caro para vivir tan poco? ¿Y si estuvieras en el lugar de Rosana, atrapado en un apartamento sin calefacción pagando $2,600 al mes? ¿Qué harías? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conquistar una vida más justa y equilibrada? Cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que viva este dilema? Compártelo. Hagamos que esta conversación resuene. Y claro, si este contenido te ha abierto los ojos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven con nosotros a seguir desvelando lo que nadie más tiene el valor de mostrar.